hacerse cargo de sí mismo, ¿verdad? Entonces, puede ser incluso que nosotros, ¿no? Nosotros mismos, los presentes, hemos tenido que en alguna ocasión, pues, depender de los cuidados de alguien en la familia. Y eso va a generar un costo emocional, físico, en quien nos cuide, en quien cuidamos también, porque nos va a percibir y nos va a ver y nos va a observar como cuidadores, independientemente de qué rol tengamos en en esa dinámica del cuidado, pues van a haber costos. Y el día de hoy vamos a ver cómo manejar, cómo vamos con todo ello. Cuando hablamos de cuidar, vámonos a la palabra básica. Vamos a hablar, sí, cuál es el síndrome y todo ello, pero vámonos a la palabra básica, cuidar. Acá les traje algunas imágenes. Cuando hablamos de cuidar, no simplemente estamos hablando de que cuidemos a una persona mayor. En la mayoría de los casos, ¿no? En nuestra cultura, ¿qué cosas nos dicen que hay que cuidar a la persona adulta, al adulto mayor, que ya sus capacidades están disminuidas, su fortaleza también en algunos casos, no en todos? Y si tal vez esta persona se encuentra atravesando por una enfermedad crónica, como es la oncológica, pues con mayor razón. En ocasiones es un adulto funcional de alguna forma, ¿no? Como vemos la primera imagen, una persona que puede de alguna forma mantenerse por sí misma y solo necesita un leve apoyo en el caminar. Hay personas que tienen una dependencia mayor, como es el tener que acostarlos en la cama porque por ahí que tiene inmovilizada alguna parte del cuerpo. Tal vez tengamos que incluso tener que vestirlos, asesorarlos en su aseo diario, porque la condición así lo amerita. O tal vez sea un niño o una niña también la que necesite ser de nuestro cuidado. Por lo general, cuando es niño o niña, pues sobreentendemos que el niño necesita ser cuidado por alguien. Pero si esta persona, si este niño está atravesando una enfermedad, un tema oncológico tal vez, o alguna enfermedad crónica, pues este cuidado se hace mucho más perenne tal vez en el tiempo, ¿no? Entonces, cuidar significa que yo me voy de alguien. Es la entrega que muchos cuidadores realizan y están traducidas en atenciones a una persona o a un familiar con dependencia. En algunas ocasiones nos lleva a asumir situaciones y riesgos, ojo, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cuáles son esos riesgos excesivos que poco juegan a favor del bienestar del cuidador y del éxito en los cuidados? Y esa es la relación que el día de hoy deseo que sepan y comprendamos los que tenemos el rol de ser cuidadores. No es simplemente que yo desatienda un poco mi bienestar por el sacrificio, entre comillas, por amor que hacemos al otro, sino que en ese sacrificio o en esa entrega puede ver que hayan fallas en los cuidados que ofrecemos porque no estoy cuidando lo básico en mí, que es mi integridad muchas veces, mi descanso o muchas otras cosas que el día de hoy deseo que ustedes vean. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales se enfrenta un cuidador? Ya sabemos qué significa cuidar, ya sabemos en qué posición se encuentra la persona que tiene que ser cuidada, ya sabemos qué hace más o menos el cuidador, ¿verdad? ¿Qué hace el cuidador? Puede ser que le pase un plato de comida o le haga comer, lo lleve a sus controles médicos, tenga que hacer gestiones tal vez por la persona que está delicada. ¿Y a qué riesgos se expone? Se expone a los siguientes riesgos, al asumir tal vez tareas y responsabilidades excesivas por encima de sus capacidades. ¿Puedes hacer esto por mí? Sí. ¿Puedes ir a hacer esto? Sí. A todo le da un sí, porque siente que el familiar no puede hacer por sí solo muchas cosas, entonces se siente en la obligación de asumir él todo aquello.
No aprovecha la ayuda disponible. En ocasiones, este cuidador que, por ejemplo, vamos a hacer una idea hipotética, es el hijo mayor de esta persona adulta que está delicada, pero tiene otros hermanos, pero este hijo mayor asume el cuidado, el ser cuidador primario, la tutela de ese cuidado. Tiene hermanos, tal vez, a los cuales puede delegar algunas funciones, pero no, él se siente en la obligación de hacerlo él. No, mamá me enseñó, no, yo tengo que hacerlo, no, tú estás estudiando, tú estás en el colegio, no, no, tú no, yo nomás lo hago. Y se sobrecarga. Aprendamos a delegar, aprendamos a empoderar al resto de la familia que está alrededor nuestro y tal vez nos puede hacer un buen soporte y un buen apoyo. Realizar acciones y tomar decisiones que juegan en contra de su estado de salud y bienestar. Hace un momento les cuento, y por eso disculpen un poco, se retrasó la consulta, pero estuve justo viendo un familiar de una paciente en piso. Y el señor muy preocupado por su esposa, todo, me dialogaba de la esposa, del curso de la enfermedad de la esposa. Y en todo ese interín le pregunto y le digo, cuénteme, ¿usted cómo está de salud? Y un poco que lo hice cambiar de su paradigma, ¿no? Porque por lo general, ¿qué hacen los familiares? Comentan del paciente, mi paciente está así, siente esto, todo. Y cuando uno le pregunta, ¿y tú cómo estás? Y un poco que se confrontan y piensan que tienen que responder también en función del paciente, ¿no? Ah, no, yo por mi paciente, así. No, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te encuentras? ¿Has comido en tus horas? ¿Has almorzado? Cosas que muchas veces el cuidador deja pasar por alto. Y este señor que les cuento que hace un ratito por eso estuve conversando, me decía, tengo controles en el hospital. Él se atiende en un hospital X y me dice, tengo controles, ¿verdad? Este sábado debería ir, debería. O sea, le digo, ¿y por qué no iría? Es que tengo que estar acá. ¿Y hay alguien más? Bueno, sí tengo mis dos hijos mayores. Pidamos ayuda, le digo, y usted no falte a sus consultas médicas. Entonces, esto, ¿no? A veces no realizan acciones en favor de su salud, sino solamente en favor de la salud de quien cuidan. Descuidan acciones, estrategias a adoptar a largo, a mediano plazo. Restan importancia o restan tiempo de descanso por atender solo al familiar. Descuidan su alimentación. Sí, justo el otro paciente, otro familiar me decía, sí, pues a veces el desayuno se me pasa de largo, me decía. O desayuno y como en los tiempitos que mi familiar descansa. Y si no descansa, le decía, o si su descanso se da muy tarde, ah, no, pues como algo nomás, algo pequeño o rápido. Entonces, he ahí el descuido tan grande que hacen los familiares. No practican ejercicio. Y cuando les hablo de ejercicio, pues no me estoy yendo a una rutina aeróbica o un gimnasio, nada. Estoy hablando de algo tan básico como el caminar, que es algo que también les propongo muchas veces a los familiares. Si estás en la capacidad física y puedes caminar, aunque sea 40 media hora, sale en la mañana, sal, camina, ¿no? Oxigénate un poco, como les digo. Descuidan, restan importancia a los problemas de salud que pueden tener. También tienen problemas de salud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me doy la hora de comprender y tomar una actitud activa ante el autocuidado, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si yo veo todos estos riesgos y digo, tengo que asumir una actitud, tengo que asumir un compromiso con mi autocuidado, ¿a qué estoy dando paso? Al cuidar de nosotros mismos es cuidar mejor de nuestro familiar. El mayor valor y apoyo que tiene nuestro familiar con dependencia son sus cuidadores. Nadie mejor que nosotros sabe cómo nos sentimos y qué es lo que nos sucede. Por ello somos el agente principal de nuestro cuidado, pero no podemos hacerlo solo. Delegar es una opción. Cuidarnos a nosotros mismos implica aceptar toda la ayuda que tengamos posible. Echemos mano de redes de apoyo, de redes de soporte que tal vez podamos contar en la familia. Deleguen tareas, responsabilidades. Esto nos va a ayudar y nos va a permitir que otros familiares también se sientan protagonistas del cuidado de un ser querido. Si cuidamos a nuestro familiar porque lo queremos, cuidemos a nosotros mismos
ya que también nos queremos. Entonces, se dan cuenta cómo cambiamos toda la percepción y no se trata de olvidar a nuestro paciente que necesita de cuidados, no se trata de que olvidemos a este familiar, se trata de que yo voy a tomar interés en mi vida y en mi salud para ofrecerte un mejor apoyo, para ofrecerte un mejor cuidado, ¿no? Entonces, esa es la idea que perseguimos. Entonces, ¿qué me va a permitir el autocuidado? Yo, cuidadora de una persona, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que yo tenga una mejor disposición física y mental para realizar las tareas del cuidado. Existe el desgaste, existe el agotamiento. ¿Y cómo se ve este agotamiento? Muchas veces en las personas que tienen un permanente estado de cansancio, ¿no? Que tienen mucho sueño, o que están muy coléricas, que están con mucha cólera, como dicen los famosos fosforitos, ¿no? Que inmediatamente no le dije nada, pero ya se molestó, se enojó la persona. Esta puede ser una inadecuada disposición emocional que puede tener una persona para que sea cuidador. Y muchas veces no entienden, ¿no? Y dicen, no sé qué me pasa, pero ay, pero de que me miren y no me toquen y estoy con mucha cólera, no sé, no entiendo qué me pasa. Si solamente estoy acá en la casa cuidando no sé, a mi mamá, a mi esposo, a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás desgastando. El famoso burnout, que es el síndrome del quemado, que es como una persona que poco a poco se está quemando, se está consumiendo a sí mismo por la excesiva responsabilidad y el mínimo descanso y espacio de distracción también que se puede generar. ¿Y por qué no se dan muchas veces estos espacios? Por el sentimiento de culpa. Muchas veces el cuidador dice, no, ¿cómo voy a disfrutar yo de ello? Y mi familiar está sufriendo al otro lado. No, no, ¿cómo voy a estar yo feliz si él está sufriendo por lo que le está pasando? Ese sentimiento de culpa es el que tenemos que trabajar. Entonces, tener fortaleza y capacidad para afrontar los muchos problemas que supone cuidar a un familiar, realizar los esfuerzos físicos y emocionales que precisan algunas tareas, sensación de control de nuestra vida y de nuestra realidad cotidiana, tener elevadas dotes resolutivas. Sí, si hay algo que nosotros como cuidadores tenemos que tener a la mano, pues es un abanico de poder dar soluciones, ¿verdad? Y no solamente, como les digo, soluciones para mi paciente, sino en mi vida, en lo propio. Mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento. Ahora, la serenidad y el bienestar no viene, como se dice, de forma gratuita. Tengo que tener acciones para llegar a ella. Por ejemplo, que tenga un sistema de relajación a través de la respiración, por ejemplo, ¿no? El famoso 8-8-8, que quiere decir que 8, por acá inspiro y voy contando mentalmente hasta 8, llega a 8, lo mantengo por 8 segundos dentro mío y luego por la boca lentamente voy contando hasta 8. Esa serie de 8-8-8 es una serie en donde lo que buscamos es que, por ejemplo, en ese momento, por ahí que estoy muy ajetreada, mi presión arterial está incluso elevada y todo ello, porque no sé, estoy en correrías, haciendo mil cosas, practico mi respiración siquiera unos 3-4 minutos, el tiempo que pueda, y mantengo un poco más la serenidad, me conecto mejor con mi realidad, con mi entorno y no me abstraigo de la misma y dejo de hacer mi rol de cuidadora. Entonces, como les digo, el estado de serenidad viene con la práctica de esta forma de ejercicios o con el caminar o con el que tenga escuchando en la casa, de repente pongo de fondo música de relajamiento instrumental a la par que colaboro con mi paciente, a la par que colaboro conmigo.
La música es la música instrumental, música de relajación, música de sonidos de la naturaleza también es un buen conductor para trabajar la tranquilidad en la persona. Entonces, es posible que encontremos muchas barreras para cuidar de nosotros mismos, sobre todo barreras que nos autoimponemos o que la sociedad nos hace sentir que son buenas, ¿no? Como que no tu mamá, tu papá te trajeron a este mundo y tú tienes el deber y la obligación de estar con ellos y atenderlos. Y si esta persona ya tiene una familia, ¿cómo hace el balance? ¿Cómo hace ese balance? ¿Se sacrifica por los papás y sacrifica a su familia? ¿O tal vez deberá de buscar un punto medio y tal vez recurrir, si es que hay hermanos, a los hermanos? O como he visto en algunos casos, tienen que recurrir a una tercera persona para que sea un apoyo interdiario en algunos momentos y esta persona pueda cuidar también su entorno familiar. ¿Se dan cuenta? Es tener que buscar alternativas de solución. No necesariamente el cuidador va a tener muchas formas de saber solucionar solo, tiene que buscar apoyo. Entonces, y si yo busco apoyo en otras personas, me pongo a buscar apoyo tal vez en una tercera persona, o lo que en algunas ocasiones les cuento, he tenido la oportunidad de tener pacientes en donde han tenido que ser llevados en algunos casos a casas de reposo, ¿no? Me ha tocado atender personas en casas de reposo, en donde el hijo, en este caso, me decía, es que yo trabajo todo el día, no puedo estar abocado a mi mamá, no encuentro a alguien de mucha confianza para que se quede con ella o con él solo en casa, entonces he tenido esto, ¿no? Pero muchas veces llegar a esa decisión hace que la persona previamente curse con muchos pensamientos que vienen uno detrás de otro a la mente, ¿no? Y que pueden aparecer también en cualquier momento del cuidado. Y es que es egoísta cuidar de mí mismo y atender mis necesidades. O sea, yo pongo a mi paciente por encima mío y si por ahí me dedico a mí, no todas las personas van a tener este pensamiento. Algunos pueden pensar, estoy siendo egoísta, le estoy dando tiempo a mi familiar por estar en lo mío. O no me hace falta pedir ayuda para cuidar, yo puedo con todo. Yo soy el único responsable del bienestar de mi familiar con dependencia, ¿no? O sea, yo nada más puedo cargar con ello. Si yo no hago las tareas que hay que hacer, nadie las hará. O sea, ese sentimiento de omnipotencia, ¿no? Ese sentimiento de tener yo que ser el único que haga las cosas. Y ahí es en donde yo muchas veces le digo a la persona, todos en algún momento somos reemplazables. Hasta en el cuidado de la persona que más amamos podemos ser reemplazables. No totales, pero sí nos pueden reemplazar en algún momento. No con la intención de que te quieras hacer de lado o quieras desentenderte, sino con la intención de que tengas tú también un autocuidado y puedas llegar después a tu familiar con una mejor predisposición. Nadie cuida tan bien de mi familiar como yo mismo. Y alguna vez he tenido que confrontar a un familiar y decirle, ¿y qué pasa? Nadie tiene, como bien sabemos, la vida comprada, le decía, ¿no? ¿Y qué pasaría, le digo yo, si por A o por B Dios no quiere pasar un accidente y dejaras de estar? Todos, ustedes saben, somos seres finitos, no somos seres infinitos. Y este familiar se quedaba pensando y decía, sí, pues nunca me he puesto a pensar en eso. No es que vayamos a vivir pensando en la muerte, no es que vayamos a vivir teniendo la muerte como ahí, como un presente, ¿no? Eso nos puede colocar en una situación de ansiedad muy elevada, pero sí pensemos en que necesitamos redes de apoyo, ¿no? Entonces, como acá dice, elevar nuestros pensamientos, creencias, confrontándolas con la realidad puede ser una buena herramienta para comprobar si estamos en la mejor situación para abordar el cuidado de nuestro familiar y de nosotros mismos.
No está mal reconocer que necesitan un tiempo para ustedes. No está mal que ustedes, a veces me ha tocado un familiar que me decía, justo en el momento, yo estoy todo el rato cuidando a mi mamá, pero justo en el momento que me fui a comprar una botella de agua, mi mamá falleció. Y se sentía mal porque decía, ¿por qué salí? Yo tenía que haber estado al lado de mi mamá. Y le digo, así hubiese sido en el momento que pestañabas o cerrabas los ojos para dormir porque tienes que dormir, podía haber pasado algo con tu mamá. Y no por eso eres un mal hijo o eres un mal esposo o eres un mal hermano. Trabajar ese sentimiento de culpa, porque el familiar quiere estar ahí presente en todo el instante, pero tenemos que entender que existen limitaciones y que hay momentos en donde no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, optimizar las ayudas de las que podemos disponer nos va a permitir hacer un buen uso de ellas y extraer la mejor de la nueva situación. Cuando tengamos a una persona que estamos cuidando, tenemos que tener cuidado, valga la redundancia, de algo, querer hacer nosotros todo por esa persona. Muchas veces nuestro familiar tiene la capacidad de poder hacer cosas por sí mismo. Muchas veces nuestro familiar tiene la capacidad, la oportunidad de que pueda valerse en algún grado por sí mismo, ¿no? Entonces, identifiquemos qué es lo que nuestro familiar puede hacer por sí mismo en función del grado de dependencia de él o de ella, que pueda efectuar algunas tareas sin necesidad de nuestro apoyo. No se trata de que quiero desatender a mi familiar, sino de que empoderemos a nuestro familiar en aquello que puede realizar e inmediatamente, como se dice, por consecuencia, por acto reflejo, nosotros vamos a poder, tal vez en esa función, poder, entre comillas, descansar un poco, ¿no? O sea, no estar nosotros, o sea, si mi familiar de repente está delicado y yo quiero darle de comer en la boca, yo le quiero alimentar, yo le quiero dar, y mi familiar puede. Puede accionar ambas manos, puede hacerlo. Entonces vamos, le traen el plato, tal vez se vaya a ensuciar, X cosas, pero déjenlo a que él intente hacerlo solo. No hay ningún problema. Acá en la imagen que ustedes ven, vemos a un señor que está realizando un ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la parte de memoria, la parte visual, parece ser un rompecabezas. Esos son gimnasia mental, por ejemplo. Puede ser que nuestra persona dependiente esté con alguna incapacidad para movilizarse y todo ello, pero puede accionar las manos. El cerebro funcionalmente está con la capacidad de memoria, de retención de imágenes y puede hacerlo, pues vamos, trabajemos ello. Es cierto, no todos los cuidadores de repente van a tener esas herramientas a la mano, tal vez vamos a necesitar pues el apoyo de un terapista o de alguien que nos pueda dar una mano y que nos pueda apoyar en ello, pero vamos generándole este espacio, no lo dejemos, como se dice, con este rol sobreprotector del cuidador, que yo hago todo por él, o es un rol muy paternalista, ¿no? Es como que de pronto yo adopto a mi persona como si fuera un hijo y yo nomás genero todo, sino hay que utilizar una óptica realista, un rol realista de cómo está mi paciente y cuánto lo puedo ayudar y cuánto puedo dejarlo. Mantengamos y potenciemos su autonomía. Es uno de nuestros principales deberes como cuidadores. En el plan de cuidados podemos identificar quién y cuándo puede ayudarnos a realizar tareas de forma aislada. En la evaluación y la reelaboración del plan, podremos ajustar este a la ayuda que logremos obtener. Dependiendo del grado de dependencia del familiar y de nuestras dificultades concretas, existen ayudas públicas que suponen un derecho que podamos y debemos ejercer. Bien, entonces,
de repente como cuidador no cuento con una persona contigua, anexa, que me va a ayudar por el momento posible. Hay personas que me dicen, no, económicamente no estoy en la posibilidad, o sabe que he buscado, pero nadie me da confianza. Muy bien. ¿Cómo está tu paciente o cómo está la persona que cuidas? Ah, no, sí puede hacer algunas cosas y le estás dando la oportunidad de que haga esas cosas por sí mismo. No es que me da miedo. No es que, no sé, no quiero que haga esfuerzo. Ok, no va a hacer esfuerzo, pero dale la oportunidad. ¿Puede movilizarse en la casa? Sí, puede movilizarse. Muy bien, déjalo que te ayude, qué sé yo, a poner la mesa. ¿Puede hacer cosas por sí sola? Sí, alguna. Entonces, muy bien, vamos, que se lave las manos solo, que trate un poco de movilizarse y que no esté todo el día en la cama, tal vez puede caminar. Entonces, la idea es que no tengamos en mente que la persona que cuidamos de pronto es una persona sin ninguna capacidad. Seamos realistas. ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué capacidades están suprimidas? ¿Qué cosas puede hacer por sí solo? ¿Qué cosas necesita ayuda? ¿En qué lo puedo dejar? ¿En qué tengo que asistirlo necesariamente? ¿Qué cosas puedo delegar? ¿Qué cosas son mías? Porque hay personas que dicen, no, yo no puedo delegar esto, como por ejemplo, tema de papeles y de todo, porque por ejemplo, yo tengo me han dado a mí el tema de por ahí un derecho notarial, ¿no? De hacer sus papeles solo yo. Muy bien, ahí no hay vuelta que dar, tú lo tendrás que hacer. Pero ¿qué otras cosas te pueden, sí, me pueden apoyar en esto, en esto? Hay personas, sí. ¿Qué te parece si pedimos ayuda? No está mal pedir ayuda. Y si dentro de ese pedido no encuentras una respuesta positiva, pues busquemos extra familia. Y si no tienes mucha confianza, pero tienes que hacerlo, tal vez busquemos un lugar que nos apoye. No eres mal hijo por ello. Eliminemos ese sentimiento de culpa, pero tenemos que trabajar en el mismo. Bien, tenemos que tratar de trabajar en ello. Porque, ¿qué pasa? Como les digo acá atrás, si yo no hago este tema de optimizar las ayudas, si yo no me cuido de estos pensamientos, o si yo no cuido de este autocuidado en mi persona, si yo no tengo en cuenta ello, es posible que me pueda estar colocando o me esté exponiendo a tener un trastorno que pueda afectar a mi persona. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos que pueden afectar a los cuidadores? Uno de ellos es la depresión, sin dejar de lado la ansiedad también, que son problemas que afectan a un número importante de cuidadores. Por ejemplo, si hablo de la depresión, esta es una enfermedad que consiste en un trastorno del ánimo. El síntoma habitual que va a haber en ello es el abatimiento, el sentirse infeliz. Puede ser transitorio o puede ser permanente. Entonces, las consecuencias de un episodio depresivo o un estado depresivo para los cuidadores son de especial importancia para la propia salud y para los cuidados que prestamos. Entonces, vamos a tener en cuenta que si yo soy cuidador, puedo fácilmente ingresar a este tema. Entonces, si yo padezco de un estado depresivo, ¿qué va a pasar? No voy a estar en una situación muy óptima para cuidar de mi familiar. No seré capaz de encontrar espacios ni momento de disfrute. Tendré una percepción errónea sobre mí misma como persona y como cuidadora. Mi estado de salud, mi estado físico se verá afectado negativamente. Estaré en peor situación para evaluar las situaciones y tomar las decisiones adecuadas. Tendremos a abandonar nuestro propio cuidado. ¿Se dan cuenta? El estado depresivo como tal me va a colocar en la posición del cuidador menos favorable para los cuidados de un familiar o una persona dependiente. En el estado depresivo, que puede fácilmente un cuidador ingresar, lo primero que va a tener que aceptar él es que va a necesitar pues un soporte psicológico, psiquiátrico, tal vez de ser necesario.
Porque yo les cuento, este tema de lo que va a pasar, de que no será capaz, estará en una peor situación, no es algo que el paciente o el familiar que cuida vaya a sentir 1 o 2 días y el tercer día pasó. Esto se mantiene en el tiempo. Y al contrario, lejos de que mejore súbitamente, puede empeorar. Porque si yo entro en el sentir que no estoy cuidando bien a mi familiar, en que de pronto tengo algún malestar, lo dejo pasar por alto, tengo una mala percepción de mí mismo, empiezan estos pensamientos de debate en mi mente en donde me hace sentir mal porque siento que no estoy cuidando como debe de ser, o me comparo, ¿no? Y digo, no, tal persona qué bien que cuidaba a su mamá, a su papá, y yo en cambio no cuido bien, yo no estoy haciendo un buen trabajo, y me empiezo a mí solo, y ¿saben qué sucede? Lo más trágico, lo más triste que puede existir cuando se dan estos casos es que muchas personas pueden llegar hasta tener ideas suicidas. El suicidio es una cosa real. No quiere decir que todo cuidador que está pasando por un tema depresivo vaya a llegar a ello, pero el riesgo es mayor a caer en ello si es que no es tratado a tiempo, porque el desgaste está tan latente, el abatimiento está tan constante que la persona en algún momento llega a dudar de su existencia o llega a minimizar la importancia de su existencia. Bien, entonces por eso el estado depresivo de una persona, independientemente sea o no cuidador, es algo que tenemos que tener bastante cuidado, tenemos que proteger, en todo caso, tenemos que estar ahí atentos y proteger a la misma, ¿no? Entonces, ser conscientes de estos problemas que pueden aparecer y estar atentos ante una posible presencia de los siguientes síntomas. Tengan en cuenta estos síntomas porque pueden ser algunas predisposiciones para el tema depresivo. Si tienen un cansancio intenso y prolongado, hay cambios en el sueño, pasamos a dormir pocas horas o muchas horas, pérdida o subida de peso por cambiar los hábitos alimentarios, falta de motivación, falta de interés en realizar actividades, ansiedad y preocupación por el futuro, pero no es una ansiedad manejable, tolerable, no, es una ansiedad que me embarga y me pone en una posición de no saber qué hacer, de pensamientos negativos, de pensamientos catastróficos. Entonces, eso es lo que vamos a tener que tener cuidado como tal. Situación recurrente de problemas que aún no han sucedido nuevamente. Eso viene a ser ansiedad. Abandono de uno mismo, especialmente de la imagen, de la higiene. Valoración negativa de todo lo que hacemos. Una actitud positiva y la predisposición a un cambio de pensamientos y actitudes por nuestra parte es un elemento esencial del tratamiento y la recuperación de un problema de depresión. Estimarnos, por favor, y querernos a nosotros mismos. El tiempo de respiro alejado de la carga de los cuidados es muy importante. Fíjense metas realistas para nosotros y para nuestros cuidados. Eso significa mirar a nuestro paciente con realismo. O sea, si yo sé que estoy frente a un terminal, por ejemplo, tengo que ser consciente de ello. Puede ser como más de una persona me dice, pero yo tengo fe, de repente que con mi fe se mejora, pasa algo. Y es cierto, ese es un recurso de afrontamiento, la fe, la espiritualidad. Bien, pero como yo a veces les digo a los familiares de los pacientes, con tu fe arriba, pero con tus pies muy fijos en el piso. O sea, no pierdas tu fe, es cierto, pero tampoco pierdas el horizonte real de lo que está pasando. Tienes que tener ambos de la mano. No abandonen su higiene física, su aspecto personal. Todo el apoyo que podamos recibir es importante. No se cierren a la ayuda de familiares, no se cierren a la ayuda de amigos. Piensen que si yo tengo ayuda de familiar, tengo ayuda de amigos, es posible que prevenga todos estos síntomas que tengo al costado. Y estos síntomas son parte de una depresión.
Si yo hago uso de una persona como apoyo, puedo prevenir un síntoma depresivo. Y si prevengo un síntoma depresivo, cuido mi vida. Y si cuido mi vida, puedo estar más presente en la vida del que cuido también. Entonces, todo es ¿se dan cuenta? Todo, hay un engranaje como tal. No somos, como les digo, no somos infinitos, somos seres finitos. Somos seres, ténganlo siempre en cuenta, biopsicosocial espiritual. O sea, somos este cuerpo que necesita ser cuidado siempre con controles médicos y todo. Somos tenemos parte psíquica, que es la parte de nuestro pensamiento. Hay que cuidar también ello. Somos psicosocial, tenemos que estar en relación con otros, no podemos ausentarnos de la sociedad por solamente cuidar a mi familia. Y tenemos esa parte espiritual que también es bueno nutrirla, ya sea con oración, ya sea con ir a la iglesia. Entonces, se dan cuenta, es tratar de no disminuir o suprimir mis días de vida por estar acompañando solo a mi familiar. Bien. En este momento, bueno, después del manejar del estrés, les voy a hacer ver un video para que quede un poquito la idea mucho más englobada. El manejar el estrés, también una realidad a la cual muchos cuidadores se ven expuestos. Tienden a sufrir niveles elevados de estrés. El estrés es una dolencia muy común en nuestros días y existe multitud de formas efectivas de afrontarlo. Es una reacción fisiológica mediante la cual el cuerpo responde a una determinada forma ante una situación que se interpreta como amenaza, que requiere un esfuerzo adicional. Recordemos, el estrés es necesario para actuar ante las situaciones cotidianas de la vida. Sin embargo, cuando las respuestas estresadas son constantes y se dan en exceso, el estrés puede tener graves consecuencias para la salud. Las consecuencias que el estrés tiene en los cuidadores serán elevada ansiedad, dolor y tensión muscular, caída del cabello, disminuye en la autoestima, cambiarán sus relaciones sociales, habrá una dificultad para tomar decisiones. Por ende, si toda esa parte disminuye, pues en la parte orgánica va a haber mayor posibilidad de enfermar y padecer problemas de salud. Bien, en los cuidados que nosotros tenemos que hacer y tenemos que compartir, van a converger varios factores, ¿no? Que pueden influir negativamente en el grado de estrés. Por ejemplo, ¿el cuidado que yo realizo es voluntario o no es voluntario? Si es voluntario, es posible que yo asuma con mayor compromiso el cuidado que estoy teniendo, pero si no es voluntario, si es impuesto, pues esto va a influir en un grado de estrés. El grado de satisfacción con la forma en la que realizamos las tareas, la evaluación que hacemos de nosotros mismos como cuidadores. Cuanta más negativa sea esta autoevaluación, mayores posibilidades habrán de tener estrés. El tipo de relación que mantengamos con nuestro familiar con dependencia. Si la relación no es satisfactoria, suele aumentar el estrés. Nuestra capacidad a lo largo de nuestra vida de afrontar situaciones estresantes. Si antes de ser cuidadores manejábamos mal el estrés, seguramente va a suceder lo mismo. Entonces, por eso es que cuando se hace, a veces, en algunas ocasiones acá se busca quién va a ser el cuidador de una persona, pues es bueno ver qué tipo de recursos tiene esta persona con una breve entrevista. Nuestro estado de salud, si nuestro estado de salud es pobre, la capacidad de afrontar con éxito el estrés será baja, ¿no? Porque somos personas con predisposición a tener un problema de salud en cualquier momento, ¿bien? Entonces eso también son cosas que tener en cuenta. Ahora les cuento, existe una prueba ya un poco para cerrar también la idea, existe una prueba que sirve para que se administre a los cuidadores y poder ver cuál es el grado de malestar o de estrés que están teniendo en ese momento. Esa prueba se llama SARIT, con Z, SARIT. Acá les traigo algunas preguntas, tal vez si pueden buscarla. Es un test, como bien dice acá, que puede ser autoadministrado. Ojo,
Tengamos mucho cuidado, no es que la puntuación de esto es algo que es irrevocable, que de pronto ya con esto estoy mal, puede haber personas que salgan con un estrés muy elevado, con un malestar muy elevado. No se trata de que con este resultado yo como cuidador me autosugestione y haga una mala calificación de mi cuidado que estoy realizando porque salí con un puntaje alto. No, al contrario, un puntaje elevado de malestar lo que me va a indicar es que pon atención, protégete más, pon más cuidado en tu propio autocuidado. Haz una lista de todas las cosas que realizas y mira qué te está faltando realizar por ti mismo, ¿ok? Entonces, veamos así, si por ahí lo pueden buscar en internet, es posible, ¿no? Acá está la prueba también. Las preguntas van como, por ejemplo, ¿no? Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita. Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar con dependencia. Se siente tenso cuando está cerca de su familiar. ¿Piensa que debería usted hacer más por su familiar? ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? Son preguntas todititas ceñidas al entorno del cuidado del familiar. Búsquenla, realícenla, se los recomiendo para que tengan un mejor manejo del mismo también. Bien, ahora sí voy a pasarles un pequeño video para que un poquito podamos también, como les digo, englobar la idea. Por este momentito vamos cerrando esto y ahorita les comparto. Ser cuidador puede hacer aflorar todo tipo de emociones. Un día puede ser gratificante y divertido, mientras que el siguiente puede ser estresante y agotador. Es un trabajo exigente y a veces los cuidadores se encierran tanto en sus deberes que comienzan a descuidar su propia salud, y ser cuidador es empoderante. Te acerca a la persona a tu cuidado y te brinda un norte y fortaleza interior. Sin embargo, es igual de probable que ser cuidador te ocasione sentimientos negativos. Incluso puedes sentir varias emociones a la vez: asustado por el futuro, enojado por su situación, frustrado por sus limitaciones y ansioso por todas las cosas que debes hacer. La buena noticia es que estos sentimientos son perfectamente normales. Lo importante es reconocer cuándo están ocurriendo y tratarlos de manera adecuada antes de que redunden en un problema mayor, como desgaste del cuidador. Entonces, ¿cómo puedes saber si lo que sientes es desgaste o solo agotamiento normal? Estos son algunos de los síntomas a tener en cuenta. Sientes una fuerte necesidad de correr y escapar a tu responsabilidad. Tu actividad se vuelve dispersa y frenética. A menudo te sientes enojado e irritable. Tienes dificultad para concentrarte y no puedes leer más de 3 oraciones a la vez sin perder el enfoque. A menudo te pierdes de los detalles importantes. Duermes menos de 3 horas seguidas o adelgazas más de 4 kilogramos. Todos se agotan de vez en cuando, pero es la intensidad y la frecuencia de estos síntomas lo que separa una reacción normal del desgaste. Si algunos de estos síntomas describe cómo te sientes la mayor parte del tiempo, debes pedirle ayuda al médico de familia lo antes posible. La mejor manera de prevenir el desgaste es lidiar con tus emociones a medida que surgen. Si comienzas a sentirte estresado, enojado, culpable o deprimido, detente un momento y piensa por qué te sientes de esta manera. Reconoce la fuente e intenta superarlo. Está dispuesto a crear una relación en la que se da y recibe con la persona a tu cuidado. Es posible que tenga tanto que ofrecerte como tú a ella. Ambos están en esto juntos, intentando hacer lo mejor posible con el conocimiento y las habilidades que tienen. No esperes que la persona a tu cuidado cambie su personalidad completamente. En cambio, busca algo en común y trabajen en equipo. Si comienzas a sentirte abrumado, intenta usar una de las siguientes técnicas para calmarte y tener tu cable a tierra. Respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Haz una cuenta regresiva desde 10. Sigue con los ojos una línea vertical desde el techo hasta el piso, exhalando mientras lo haces. Pon música de uno de tus artistas favoritos. Haz algo de ejercicio. Toda actividad física puede ayudar, ya sea elongación, practicar deportes o simplemente salir a caminar por la cuadra. Si crees que estás empezando a sentirte desgastado, no temas pedir ayuda. Aislarse cuando las cosas se ponen difíciles solo empeorará las emociones negativas. Tus amigos y familiares quieren ayudar, pero no sabrán que lo necesitas a menos que se lo pidas.
No puedes esperar brindar una atención adecuada a otra persona si no te cuidas a ti mismo. Poder reconocer los signos de desgaste del cuidador te ayudará a tomar medidas para evitarlo y te permitirá brindar la mejor atención posible